Buenos días a todos y feliz Día del Señor. En este día domingo les invito a escuchar y reflexionar la palabra de Dios, tomando del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon a la montaña y atravesando Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la cotidianidad conocemos 2 tipos de vida: la vida humana y la vida espiritual. La vida humana tiene que ver con nuestra relación humana, como por ejemplo nuestra relación con el prójimo o con otra persona, nuestra convivencia cotidiana con el trabajo, con el negocio, con la política, etcétera, etcétera. Y la vida espiritual tiene que ver con nuestra relación con Dios, con la oración, con el encuentro espiritual, también con la religión. Hay grupo de personas que les gusta relacionarse solamente con la vida humana. Para ellos lo más importante es vivir la vida, comer, beber, hacer su negocio, entrar en la política, tener una buena relación con los demás. Y la vida espiritual no tiene importancia para ellos. No necesita relacionarse con Dios. Nada de oración, nada de religión. O como dice Karl Marx, la religión es el opio del pueblo. Y hay otro grupo de personas que busca el equilibrio entre la vida humana y la vida espiritual. Vivir la vida presente, trabajar, hacer política, avanzar en su negocio, mientras tanto pensar en la vida futura, la vida después de esta vida terrenal. Por eso busca tiempo de llenar su vida con lo que es la oración, su relación con Dios y pertenecer a una religión. Cada persona es libre de elegir cómo vivir su vida. Desde el principio de la creación, Dios nos creó, nos dio la vida y nos da también la libertad de vivir nuestra vida, de elegir cómo tenemos que vivir nuestra vida sin obligarnos. Solo nos advierte lo que es bueno y lo que es malo. Elegir el bien y vivirás en paz y armonía. Elegir el mal también
tiene su consecuencia. Del Evangelio que se proclama hoy, podemos ver dos cosas importantes. Primero, sobre el camino de la salvación. Tiene que ver con la vida espiritual. Y también sobre el poder humano. Y eso tiene que ver con la vida humana. En un viaje que hizo Jesús con sus discípulos, Jesús hablaba sobre el secreto de su propia vida. Ese secreto que Jesús debe revelarlo a sus discípulos, a los más cercanos, a los que siempre están con Él. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Este secreto revelado era muy importante para los discípulos. Cuando alguien revela su secreto a otra persona, es porque tiene confianza en ella. De la misma manera, Jesús reveló sus secretos a los discípulos porque tenía confianza en ellos. Pero los discípulos no entendían lo que Jesús hablaba y tenían miedo a preguntarle. Cuando una persona no entiende el mensaje y no se anima a preguntar o pedir la explicación, se queda sin entender. Y hay muchos mensajes de Jesús que los discípulos no entendieron, pero tampoco se animaron a preguntar y pedirle que le explicara. Para nosotros el mensaje de Jesús hoy es muy importante porque Él mismo hablaba de su pasión, muerte y su resurrección. Es un mensaje doloroso, pero al mismo tiempo nos da la esperanza, porque el Señor no solamente habla de su pasión y su muerte, sino también de su resurrección. En este contexto podemos afirmar que no solamente vivimos nuestra vida presente, sino también tenemos una vida futura que nos espera. Y aún el mensaje de Jesús era muy importante, pero los discípulos no entendieron. Estaban en otra cosa, pensando en el poder, la fama, quién es el más grande entre ellos. Jesús se dio cuenta de todo esto. Por eso, una vez que estaban en la casa, les preguntaba de qué discutían por el camino. Seguramente que Jesús había escuchado lo que ellos han discutido en el camino. Pero Jesús quiere la sinceridad de sus discípulos. Por eso les preguntaba. Y nadie se animaba a contarle con sinceridad lo que discutían en el camino, porque hablaban de quién es el más grande. Es decir, que en el camino los discípulos discutían sobre el poder, la fama, el puesto en la vida. Algo similar pasa también en nuestra vida cotidiana. Podemos tomar unos ejemplos de nuestra vida. Supongamos que en una escuela o en un colegio o en una institución, cuando llega el momento en que el director o la directora tiene que jubilarse, seguramente los docentes, los que trabajaban ahí, empiezan a preguntarse quién será la persona que va a ocupar ese puesto. O por lo menos cada uno en su interior piensa y desea, ojalá que me nombren a mí como director o directora. Siempre hay deseo de ocupar un lugar importante, ser conocido por todos. Otro ejemplo, podemos tomar lo que pasa a veces en la iglesia. Cuando, por ejemplo, un obispo que está por renunciar por su edad el cargo de ser obispo, a veces los sacerdotes empiezan a preguntarse quién puede ser candidato para el sede vacante. Y algunos piensan en su interior, ojalá que el Papa me nombra a mí como obispo.
Y no solo los curas o los sacerdotes que están pensando de esta manera, sino también los laicos empiezan a calcular quién puede ser obispo. Esas cosas pasan en la vida humana, tanto en nuestra vida como en los discípulos. Por eso, para responder y aclarar lo que ellos discutían en el camino, Jesús les llamó y les explicaba el asunto. Y les decía: ¿quién quiere ser primero? Que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Qué significa ser primero de todos para los discípulos? Y también quizás para nosotros, porque a veces nosotros pensamos lo mismo que los discípulos. Es ser jefe, tener el poder y el mando, el que toma la decisión, el que tiene batuta, como dicen algunos. Para Jesús, el que quiere ser grande debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Eso significa ser pequeño, ser humilde, ser honesto, no busca fama, ser sincero, ser servidor de todos, en vez de buscar el poder, fama y puesto. La respuesta de Jesús es un resumen del testimonio de vida que Él mismo venía dando desde el comienzo. El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y servidor de todos, pues el último no gana premio ni recompensa. Es un siervo inútil. El poder hay que usarlo no para subir ni dominar, sino para bajar y servir. Enseguida Jesús pone a un niño en medio de ellos. Una persona que solo piensa en subir y en dominar no prestaría gran atención a los pequeños. Y los pequeños en este sentido son los pobres, los marginados, los indefensos, los que no tienen voz, los que son olvidados en la sociedad. Y la carta de Santiago que escuchamos en la segunda lectura de hoy reafirma lo que dice Jesús en el Evangelio. Donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Todo eso pasa en la vida cotidiana, en la sociedad y también en la vida de la iglesia. Cuando nuestra meta es buscar el poder, buscar el puesto, ser superior de todos, se pierde el objetivo de nuestro llamado a seguir al Señor. Seguir al Señor implica servir a los más pequeños, ser servidor de todos. Jesús quiere bajar y servir. Mientras tanto, los discípulos quieren subir y dominar. Ante esta realidad, ¿cuál es la motivación más profunda de mi yo desconocido? ¿Qué busco yo en mi vida? ¿Servir al Señor o buscar el poder? Queridos hermanos, pidamos al Señor para que nos ayude a dejarnos penetrar por su palabra y descubrirnos pequeños frente a Él. Que el Señor les bendiga
y nos ayude siempre en nuestra lucha cotidiana. Que así sea. Amén.